Israel es guarda misericordia y en Él confía siempre. Sin embargo, si has visto estos versículos, están muy relacionados a lo que hemos venido diciendo en capítulos anteriores. Hay palabras de juicio, hay palabras de advertencia en estos versículos. Y es porque la nación de Israel, a pesar de que se presenta este contraste, ellos persistieron en su pecado. Como nación, Israel entonces persistió en su pecado. Y nuevamente Dios en estos versículos reitera el juicio para ellos, ¿no? Nuevamente Israel está en el banquillo de los acusados. Y en estos versículos nosotros podemos ver cómo Dios va a juzgar a los corazones endurecidos del pueblo de Israel, ¿no? Y lo vemos en dos puntos, ¿no? Y está un poco movido esto, porque vamos a encontrar en el versículo 7, en el versículo 8 y en el versículo 11, las acusaciones que Dios va a hacer. Pero también vamos a encontrar sentencias que Dios va a hacer para con el pueblo de Israel. Si ves el versículo 9, el versículo 10, el versículo 12 al 14, allí nosotros vamos a encontrar cuáles son las sentencias que Dios va a dictar en contra del pueblo de Israel. Entonces, básicamente encontramos a partir del versículo 7 hasta el versículo 14 dos cosas, ¿no? Primero, hay acusaciones de parte de Dios y finalmente hay sentencias que Dios dicta en contra de esta nación de Israel. Lo primero que nosotros podemos mencionar, hermanos, cuando empezamos un poco a meditar en estos versículos, es lo siguiente, ¿no? Mientras retomamos estos versículos, vemos que Israel como pueblo no solamente había seguido a los cananeos en la licenciosa religión de ellos, sino también como nación habían adoptado sus malas prácticas. ¿Y qué malas prácticas encontramos en estos versículos? ¿Qué malas prácticas Israel ha adoptado de la tierra de Canaán? Bueno, es el comercio, ¿no? Y el versículo 7 nos muestra eso. Han adoptado no solamente la religión de los cananeos, sino también las prácticas comerciales. Estos versículos, a partir del versículo 7, son evidencia de que la gente dentro del pueblo de Israel estaba oprimiendo a otra gente, ¿no? Y podemos ver unos versículos anteriores que están en el contexto. En el versículo 12 del capítulo 11, decía Oseas: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. El versículo 1 del capítulo 12 dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Ahora, estos dos versículos, decíamos la anterior semana, no solamente habla de que su pecado, su contaminación, ha afectado la relación vertical, es decir, la relación que el pueblo de Israel tiene para con Dios, ¿no? Sino también esto ha afectado, su pecado ha afectado a su relación horizontal, ¿no? También ha afectado a su relación horizontal, es decir, a su relación con sus semejantes. En el versículo 7 nos damos cuenta de eso, ¿no? Podemos ver cómo esa vida de engaño que menciona el versículo 12 del capítulo 11 y el versículo 1 se trasladó para el trato con su prójimo. El versículo 7 dice: Efraín, no, más bien dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entendemos aquí? Y decíamos, el pecado no solamente ha afectado su relación vertical para con Dios, sino también ha afectado en el plano horizontal su relación para con sus semejantes. Aquí nosotros encontramos una palabra que es mercader, ¿no? Y esta palabra en la raíz también es idéntica a la palabra Canaán, ¿no? En otras palabras, esta palabra mercader que ves en el versículo 7 también podría ser traducido como cananeo, ¿no? Entonces, indistintamente podríamos traducirlo como cananeo o como mercader. ¿Y por qué? En la raíz, la palabra mercader o cananeo, esta palabra, tiene su origen a ciertas cosas dedicadas al negocio. Es decir, cuando se usa la palabra original que está ahí traducida en la Reina Valera como mercader, esta palabra se puede estar hablando de los habitantes de Canaán de manera literal, o se puede estar hablando de la actividad a la que se dedican los cananeos. Entonces, de dos maneras se puede entender esta palabra. De manera literal se podría traducir
como cananeo o como mercader. Ahora Oseas, y Dios permite que esta palabra sea usada intencionalmente con dos propósitos, ¿no? Dios quiere mostrar que el israelita en esa época ha adoptado las prácticas comerciales del pueblo cananeo, es decir, defraudar, engañar y mentir de manera literal. Pero no solamente eso. Si nos ponemos a pensar en el contraste que Dios y Oseas ha hecho a través de este libro, es decir, usar a Jacob como aquel personaje que se ha arrepentido delante de Dios y que ha encontrado reconciliación con Dios cuando leíamos los relatos de Génesis, Dios está diciendo, Israel, en lugar de seguir los pasos de Jacob, ha seguido los pasos del cananeo. En lugar de seguir los pasos de aquel que es su padre, y es su padre natural porque Jacob es patriarca de Israel, ellos han seguido los pasos de Canaán como si fueran hijos de esta nación, ¿no? Entonces, en esos dos sentidos, Israel estaba caminando. No solamente estaban siendo comerciantes engañosos, sino estaban siendo como los habitantes originales de la tierra de Canaán. Ahora esto que Dios está denunciando por medio de Oseas en estos versículos no era algo nuevo, ¿no? El profeta Amós, que es contemporáneo y un poco anterior al profeta Oseas, ya había acusado a Israel de esto, ¿no? De mercaderes codiciosos. En Amós capítulo 8, y puedes buscarlo, en Amós capítulo 8, en el versículo 4 y en el versículo 6, dice lo siguiente. Amós 8, 4 al 6 dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? En estos versículos de Amós nosotros vemos que ya desde antes de los tiempos de Oseas, el pueblo de Israel empezó a realizar estas prácticas, ¿no?, de engaños y de mentiras. Por medio del profeta Amós, Dios les dijo al pueblo de Israel, ustedes están haciendo esto, ¿no? Ustedes son ávaros, aman el dinero y están pisoteando a los pobres. Ahora lo peor, hermanos, es que han pasado los años y ellos no han cambiado. Ahora viene el profeta Oseas y les viene a decir, mercader que tiene en su mano peso falso. En medio del pueblo de Israel entonces, hermanos, había gente que continuaban defraudando y quebrantando los mandamientos de Dios. Ahora también nosotros vemos que la ley habla respecto a esto, ¿no? La ley es clara cuando Dios habla respecto a esto al pueblo de Israel. En Levítico capítulo 19 hay versículos que hacen referencia a esto, ¿no? En Levítico 19, versículo 35 y 36, dice allí, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardaos pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Y en esos versículos de Levítico nosotros vemos que se hace referencia a estos pesos, ¿no? Es muy claro lo que el Señor les había pedido al pueblo de Israel. No defraudar en asuntos de medida o de peso, ¿no? Dice balanzas justas, pesas justas y medidas justas. Ahora, no solamente era un mandamiento expreso en la ley, ¿no? También
a través de la Escritura, muestra que esta siempre ha sido la voluntad de Dios. Es decir, Dios diciéndole al pueblo, hagan siempre negocios claros con sus semejantes, ¿no? Hagan negocios claros con sus semejantes. En la Biblia tú vas a ver que Dios aborrece esta práctica de alterar las pesas, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios hay varios versículos que hacen referencia a eso. Se nos dice que es una abominación a Jehová las pesas adulteradas, ¿no? Proverbios capítulo 11. En el versículo 1, dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada, ¿no? Otros versículos que solamente quiero citar, que van bajo el mismo tenor, está en Proverbios capítulo 20, versículo 10, y también del mismo capítulo 20 de Proverbios, el versículo 23, también hacen referencia a eso, ¿no? Muy similar a lo que dice el versículo 1 de Proverbios 11. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada, ¿no? Y hay versículos, por ejemplo, en Ezequiel 45, 10, Miqueas capítulo 6, versículo 11, donde también nosotros encontramos una pregunta retórica, y podemos buscar Miqueas 6, 11. Aquí hay una pregunta retórica, ¿no? Miqueas 6:11 dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas, ¿no? Y es una pregunta retórica. Sabemos que la respuesta es no, ¿no? Dios no dará por inocente a aquel que altera aquellas medidas con el fin de sacar provecho, ¿no? Y eso es algo muy común en el contexto en el que nosotros vivimos, ¿no? En otras palabras, lo que está sucediendo, hermanos, es que la gente, los habitantes del pueblo de Israel, están vendiendo por un precio mayor un menor producto, ¿no? Menor cantidad de producto. Están vendiendo por un precio mayor, menor mercancía. Y aquí hay una pregunta que pienso que a la luz de lo que estamos hablando, hace que nosotros podamos examinar nuestro corazón. Y es una pregunta retórica que quiero hacerles. Hermanos, ¿importa a quién adoramos? ¿Es importante a quién adoramos? Y la respuesta es sí, ¿no? Es importante a quién adoramos. Tiene consecuencias, o más bien, tiene consecuencias cuáles sean los ídolos de nuestro corazón. El trato justo, el bienestar de mi semejante, tiene raíz no en los valores relativos que las personas quieran acordar y que cambian según el tenor de los tiempos o las circunstancias. El trato justo y el bienestar de mi semejante, que es de lo que nos está hablando estos primeros versículos que estamos analizando en Oseas 12, el trato justo y el bienestar de mi semejante es regido por lo que Dios ya ha revelado en su palabra, ¿no? Cuando nosotros recordamos los 10 mandamientos, sabemos que los primeros 4 están en relación a nuestra adoración a Dios, ¿no? El ser humano en relación a Dios. Ahora los mandamientos 6 al 10 están relacionados a nuestro plano horizontal, ¿no? Nuestra relación con los seres humanos. Dios entonces también rige y gobierna en cuanto al trato justo y el bienestar que el pueblo de Israel y nosotros como cristianos tenemos que brindar a las otras personas. Si te pones a pensar en los primeros capítulos de Génesis, nosotros vamos a ser llevados a reconocer algo. Mi prójimo, mi semejante, es uno que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Mi semejante también es alguien que ha sido revestido de dignidad, ¿no? Pero cuando sirvo a los ídolos, y a esto no me refiero específicamente a imágenes o a estatuas, sino a cualquier cosa o persona que ocupa el lugar de Dios, lo que vamos a estar inclinados a hacer es poner por encima de mi semejante, de su bienestar o del trato justo, nuestro propio ego, nosotros mismos. Vamos a decir, mi tiempo, mi dinero, mis recursos, todo aquello será para aquello
a lo que adoro, para aquello a lo que tanto amo, ¿no? Entonces sí importa a quién adoramos, ¿no? Israel estaba sirviendo a Baal y el efecto en su idolatría era en su forma de vivir. Era el maltrato, el engaño, el fraude a su prójimo. El amor al dinero endureció su corazón hacia los demás. Ahora Israel era conocido por su avaricia y engaño. Estaban llenos de orgullo por su perspicacia comercial. En el mismo libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, tú vas a encontrar que Oseas dice que la gente del reino del norte se había convertido en una horda de ladrones y salteadores. Oseas capítulo 4, los primeros 2 versículos nos dicen lo siguiente, ¿no? Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, ¿no? Y en esos versículos nosotros podemos ver qué es lo que Oseas está diciendo, en qué se ha convertido el pueblo de Israel, una horda de ladrones y salteadores. Ahora, estas acusaciones que encontramos en estos versículos de Oseas 12, saben, también refleja que llega un punto donde el mentiroso comienza a creerse su mentira. Mira lo que dice el versículo 8. Y estamos hablando en el versículo 7 de los defraudadores, ¿no? En el versículo 8, este mentiroso llega a creer su propia mentira. Dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Con la opresión y fraude como método de enriquecimiento, llegó el autoengaño. Y esto es lo que sucede, hermanos, con corazones endurecidos, con corazones que no reconocen con arrepentimiento y humildad sus propios pecados. Es decir, hermanos, en endurecimiento de corazón, Israel, la gente, nosotros mismos nos creemos que la situación es buena, que las ganancias ilícitas están bien, que obtener dividendos a costa de otros es aceptable. Con nuestro corazón endurecido, nosotros, Israel o la gente, es capaz de aceptar que el pecado no es tan grave, que nuestra situación no está tan mal. Si miramos en el versículo 8 con atención, nos damos cuenta que en un corazón endurecido, la persona que oprime es capaz de justificar cualquier tipo de actos, ¿no? Con tal de acumular más riquezas. Para los israelitas de la época de Amós y Oseas, ellos tenían una mentalidad que había sido pervertida, ¿no? Ellos decían, Dios acepta mi forma de vivir, por eso Él me bendice, por eso tengo riquezas. Ellos pensaban así, porque han pervertido su concepto de Dios con la influencia de los cananeos. Ahora, quizás para ellos parecía que estaban viviendo en una situación favorable. Por lo menos en los tiempos de Oseas, los primeros años de su ministerio, hubo una prosperidad, ¿no? Estaba gobernando en el reino del norte el rey Jeroboam, y fue un tiempo de prosperidad económica. Ahora, no solamente eso, también a través de la historia del pueblo de Israel, y en los años, por lo menos 60 años que hizo su ministerio el profeta Oseas, hubieron buenas cosechas, ¿no? Y eso veíamos también en otros capítulos. Habían buenas cosechas, pero para ellos eso no fue suficiente. No les bastó tener abundancia para saciarse, sino querían enriquecerse más y más. Aquí, hermanos, nosotros vemos qué es lo que pasa cuando un pueblo o cuando las personas que dicen ser parte del pueblo de Israel le dan la espalda a Dios. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo se conduce como a uno le parece. Es una repetición de lo que nosotros encontramos en el libro de Jueces. Jueces nos dicen, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Dios ya había instruido en referencia a las riquezas al pueblo de Israel. Lo veíamos en los anteriores versículos que leíamos.
Pero podemos ver otro versículo en Proverbios 23. En los versículos 4 y 5 dice: no te afanes por hacerte rico. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? ¿Qué es lo que Dios dijo a través de Proverbios? No te afanes por hacerte rico, ¿no? Las riquezas en sí mismas, hermanos, no son malas. Pero cuando hay un afán de acumular y hay amor al dinero, significa que nuestra confianza está puesta en las muchas posesiones. No nos servirán de nada. No servirá de nada poner nuestra confianza en las muchas posesiones. Tenemos que tener algo en cuenta, hermanos. Las riquezas no estarán con nosotros el día que vamos a morir. No nos salvarán en el día del juicio final. Ahora, el problema, hermanos, de estas acusaciones que está haciendo Dios en contra de Israel es que no solamente se limita a buscar riquezas, a amar el dinero, a adulterar las balanzas. Si miramos bien el versículo 8 que estamos analizando, hermanos, Israel consideraba que en todos sus caminos estaban rectos. Si Dios les examinara, ellos iban a salir victoriosos, se sentían confiados. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos, ¿no? En 1 Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8 dice que aquel que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, ¿no? No hay verdad en él. Y aquí ellos dicen: nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Esta afirmación, hermanos, es una afirmación temeraria. Y aquí hay una pregunta. Hermanos, ¿cómo creen que estaría la vida del pueblo de Israel bajo el escrutinio de Dios? Frente a todo lo que estamos analizando en Oseas, ¿cómo está la vida de Israel bajo el escrutinio de Dios? ¿Cómo nos examinamos a nosotros mismos, hermanos? ¿Cómo es que nos examinamos a nosotros mismos? Pienso que en la época de Israel, en base a una serie de conductas, en base a una serie de circunstancias que vivía el pueblo en sí mismo, y esto hablando en relación a su prosperidad circunstancial, frente a las cosas que ellos vivían, y veían también el juicio pronunciado por parte de los profetas y que todavía no llegaba y estaba siendo retardado, hermanos. En base a todas esas cosas, en base a algunas conductas, llegaban a concluir: no todo está tan mal, ¿no? Puede que hayan algunas cosas que hay que corregir, hay que enderezar, pero no estamos tan mal. Y creo que es un patrón que todos los seres humanos seguimos. Podemos tomar una serie de conductas, y más que todo conductas externas, y llegamos a concluir: sí, realmente no estoy tan bien, pero no estoy tan grave, ¿no? ¿Cómo es que examinas tu propia vida? ¿Lo examinas en base a una serie de conductas, en base a cosas que te están pasando? ¿O examinas las cosas y dices y piensas qué es lo que haces, qué es lo que piensas? ¿Lo haces en base a la luz de la palabra de Dios? ¿No? Hay versículos en el Salmo 19:2. Salmo 19:12, que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, ¿no? Tal vez nosotros, cuando tomamos
un conjunto de actitudes o de conductas, podemos llegar a concluir que realmente no estamos tan mal, ¿no? Inclusive como el pueblo de Israel en este versículo 8 de Oseas 12, podemos decir, no hemos visto iniquidad en nuestro camino. ¿Sabes qué nos está diciendo el Salmo 19:12? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si tú no has visto iniquidad en tus propios caminos, es porque tal vez no te han sido mostrados, pero eso no significa que no los tengas. Tal vez tu examinar a ti mismo es en base a un conjunto de conductas externas que tú mismo vives, ¿no? El Salmo 139 refleja cuál tiene que ser nuestra oración, ¿no? El Salmo 139, que es muy conocido, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, ¿no? Esas tienen que ser nuestras peticiones de oración, ¿no? Que Dios nos ayude y nos muestre realmente cuáles son las motivaciones de nuestro corazón y cómo el pecado está siendo albergado dentro de nuestro corazón. Volvamos a Oseas y estamos viendo las acusaciones. Si te vas al versículo 11 y podemos hacer aquí un salto, allí vas a encontrar otra acusación. Dice, Oseas 12:11 dice, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo, ¿no? Aquí nosotros encontramos una acusación más general, ¿no? El pueblo de Israel estaba sumido en la idolatría. ¿Y qué es lo que significa este versículo 11? La idolatría estaba en todas partes. La idolatría estaba especialmente en los lugares donde se hacían cosechas abundantes. Anteriormente veíamos, Israel atribuía a Baal la abundancia de sus bienes y participaban en las fiestas inmorales. Ahora esta es una pregunta retórica, ¿no? ¿Es Galaad iniquidad? Y él mismo responde, ¿no? Dice, ciertamente vanidad, ¿no? Sí, es iniquidad, ¿no? Son malos. Ahora, ¿cuál es el propósito de este versículo? La mención de estas ciudades y de esta pregunta retórica que encontramos en este versículo es decirnos, donde fuera que estuvieran, donde fuera que estuviera cualquier israelita, había abundancia de altares, no había maldad, ¿no? Por eso se menciona Galaad y Gilgal, que están en dos extremos del pueblo de Israel, ¿no? Donde fuera que estuviésemos, había abundancia de altares, ¿no? Galaad, por ejemplo, es mencionado también en Oseas en el capítulo 6, versículo 8, ¿no? Allí se alude a varios encuentros bélicos. Gilgal es mencionado en Oseas 4:15 y 9:15, ¿no? Y estos lugares son mencionados para hacer notar de que donde fuera que estemos, había maldad, ¿no? Ahora este es el punto, hermanos. Tal es la dureza del corazón del hombre, y tenemos que ser conscientes. Tal es la dureza de nuestro propio corazón, que nuestra inclinación es insistir que el pecado no es tan grave. Tal es la dureza de nuestro corazón que insistimos que las riquezas, que nuestras fuerzas y nuestras capacidades estarán ahí para sacarnos adelante cuando estemos en aprietos. Tal es la inclinación de nuestro corazón que aquello en lo que confiamos y que no es Dios y que lo hemos erigido como nuestro Salvador, nuestros salvadores provisionales, van a estar allí para sacarnos de cualquier aprieto. Esa es la dureza del corazón que el pueblo de Israel manifiesta a través de estos versículos. Ahora, a partir del versículo 9, hermanos, nosotros encontramos cuáles son las sentencias que Dios dicta. En el versículo 9 dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Cuando tú ves este versículo 9, y a primera vista pareciera que este tiene un sentido positivo, ¿no? Pareciera que este versículo 9 está siendo expresado en un sentido positivo.
pero en realidad no es un sentido positivo, sino negativo. Si tú ves el versículo 8, recuerdas, y lo lees en relación al versículo 9, te vas a dar cuenta que el versículo 9 está puesto ahí como una oposición a lo mencionado en el versículo 8, ¿no? En el versículo 8, Israel decía, o Efraín decía, ciertamente enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis caminos. Y Dios le dice, pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, y aún te haré morar en tiendas como en los días de fiestas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en ese versículo 9? En realidad está mostrando oposición, está dictando sentencias en contra de Israel, ¿no? Se está oponiendo a la afirmación que Israel dice acerca de sí mismo en el versículo 8, ¿no? Entonces, esta expresión o afirmación de las tiendas del versículo 9 no es favorable, ¿no? Morar en tiendas es que Israel serían despojados de sus riquezas, serían despojados de sus casas. Si tú recuerdas, el pueblo de Israel cuando nació como nación, ellos eran esclavos en Egipto, ¿no? Fueron libertados por parte de Dios usando a Moisés como libertador y fueron llevados por el desierto durante 40 años, ¿no? Y antes de que ellos entraran a la tierra prometida, durante esos 40 años ellos tuvieron que morar en tiendas. Ellos moraron en tiendas en los días del desierto. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo con esta sentencia? Hermanos, iba a ser tal la caída del pueblo de Israel, de modo que ellos iban a vivir más parecido a los días previos a entrar a la tierra prometida, ¿no? Iban a morar en tiendas, como cuando ellos vivían en el desierto, ¿no? Dios los va a despojar de todos. Dice el versículo 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas, ¿no? Y esto tiene mucha relación a cómo termina también este capítulo. Mira, pero Jacob huyó a tierra de Aram, dice el versículo 12, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio, ¿no? Cuando la anterior semana revisaba este capítulo, realmente tenía muchas dificultades al llegar a esta sección de este capítulo, ¿no? Es un poco confuso, pero cuando lo ves el versículo 10 en relación a los últimos versículos, te vas a dar cuenta qué es lo que Dios está haciendo en medio del pueblo, ¿no? El versículo 10 dice, Dios ha hablado al pueblo de Israel de muchas maneras, ¿no? Los profetas eran aquellos que Dios había enviado y que traían la palabra de Dios, de parte de Dios para el pueblo. Los profetas enseñaron de diversas maneras, profecía, parábolas, enseñanzas. Y la profecía que Dios había traído para el pueblo de Israel, indiscutiblemente, hermanos, era una evidencia de la misericordia y la compasión de Dios. Constantemente recordándole al pueblo, esto va a suceder, esto es lo que va a pasar con ustedes. ¿Por qué se están rebelando? Esto es lo que va a suceder. Dios, frente a la obstinación del pueblo, hubiera guardado silencio, lo hubiera hecho. Pero dice, Dios aumentó la profecía. Los profetas eran los heraldos de Dios que llamaban al pueblo al arrepentimiento, señalaban el camino de salvación, así como también anunciaban la llegada del juicio. Todos ellos fueron enviados por parte de Dios. Elías, Eliseo, Amós, Oseas, todos ellos enviados por Dios. Dios mismo, constantemente, tocando la trompeta de advertencia por medio de sus profetas. Así Dios, hermanos, no dejó a su pueblo sin apoyo, sin guía, a pesar de que ellos simplemente manifestaban ingratitud. Y vuelve a mencionar la vida de Jacob.
Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿No? Nuevamente hace memoria de la vida de Jacob. ¿No? Podemos recordar esa parte de la historia. La madre de Jacob estaba asustada después de que Jacob engañó a Isaac, ¿no? Y obtuvo la primogenitura. Esaú, cuando se enteró que esto había acontecido, él dijo: cuando mi papá muera, voy a vengarme y voy a quitarle la vida a ese Jacob, a ese mentiroso. Rebeca dice que escuchó esto, ¿no? Se asustó y dice, y que tomó a Jacob, a su hijo consentido, y le envió a la tierra de Aram, donde allí él vivió con Labán. Y bueno, sabemos ahí que Jacob, por querer casarse con Raquel, trabajó 7 años. ¿No? 7 años estuvo trabajando. Cuando culminó ese tiempo de los 7 años, Labán le engañó, le entregó a Lea como esposa, ¿no? Y tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel, la mujer a la que amaba. ¿Y qué dice estos versículos? Durante este tiempo, dice el versículo 12, él tuvo que aprender el oficio de pastor, ¿no? Sirvió como pastor. Y continúa diciendo, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado, ¿no? ¿Qué es lo que pienso que en estos versículos se está haciendo un énfasis, ¿no? Hay un énfasis aquí. Los oficios de estos hombres, ¿no? El oficio de pastor de Jacob, pero también los oficios de profeta en el versículo 13, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Así como Jacob, que es padre de toda la nación de Israel, a la que Oseas se está dirigiendo, tuvo que aprender y servir como pastor, tuvo que realizar el cuidado de ovejas al ser un pastor. También Dios levantó, dice, a otro hombre, Moisés, al primer profeta, para cuidar a Israel. Pero ¿qué hizo Dios con este profeta? Israel se desvió del cuidado de Dios al dejar la ley que Él les dio por medio de Moisés. Al desatender esa ley, fueron como ovejas que se descarriaron. Por eso lo único que les espera es un veredicto. Dios habló durante la historia de Israel de diversas maneras, con compasión, una y otra vez, dando sus palabras de advertencia, diciéndoles, están así, y esto va a traer juicio, va a caer castigo constantemente, y vuelve a retomar y decirles, también cuando ustedes nacieron como nación, yo hice lo mismo, levanté a un hombre, yo puse para ustedes pastores, puse para ustedes profetas, pero no escucharon, desatendieron la ley, se descarriaron, y lo único que les espera es un veredicto. Efraín, versículo 14, ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Ellos, Israel, se apartaron, quebrantaron la ley, violaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Ahora, ¿qué es lo que dice este versículo? Dios cumplirá dando el pago justo al descarrío de este pueblo. Quiero concluir, hermanos, con aplicaciones que nosotros encontramos en estos pasajes. Hermanos, nuestros tratos y negocios con otras personas no están ocultos con Dios. Nuestra relación horizontal no está oculto delante de los ojos de Dios. De la misma manera que Dios sacó a la luz las ofensas cometidas por el pueblo de Israel, sería necio pensar que nunca nuestra iniquidad será encontrada, que nunca se verá pecado en lo que nosotros hacemos. Dios sabía
que el pueblo de Israel tenía pesas falsas, que tenían balanzas adulteradas, porque Dios lo sabe todo. También, queridos hermanos, si nuestra vida ha sido cambiada por el Evangelio, si nosotros hemos pasado de muerte a vida, esto también se tiene que ver en nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. En lugar de oprimir al otro o buscar sacar ventaja, debemos buscar su bien. Y quiero preguntarles, ¿queremos saber, hermanos, cuál es el fruto en nuestra vida? Eso se verá en el trato hacia nuestros semejantes. Y finalmente, puede darse, hermanos, que en la vanidad de nuestra mente tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. Puede darse que en la vanidad de nuestra mente creamos que somos lo que realmente no somos. Israel creía algo que no era. Y lo mismo nos puede pasar, tener un concepto más alto de nosotros mismos. Tenemos que suplicar a Dios para que nos abra el entendimiento, para entender lo que Dios ha hablado y para que en base a eso podamos examinarnos. Hermanos, podemos estar seguros, si hubo una revelación para el reino del norte, ¿cuánto más para nosotros que tenemos la revelación completa en la palabra escrita, con la que nosotros podemos examinarnos y debemos examinarnos? Y no solamente la palabra escrita, la palabra encarnada, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien vino a mostrarnos toda la verdad. Y dentro de esa verdad, reflejarnos como en un espejo, nuestra propia maldad. Realmente, hermanos, el reino del norte, o estos capítulos de Oseas, son capítulos grises en la historia del reino del norte, o del reino de Israel, ¿no? Pero, hermanos, Dios siempre tuvo un plan. Dios siempre tuvo un plan desde la eternidad. Dentro del plan de Dios, en medio de la crisis de este panorama oscuro, Dios tenía dentro de su plan enviar a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, que se encarnara para que Él pudiera resolver, restaurar el problema que se había generado desde el huerto de Adán y que se ve evidenciado en la vida de Israel. Dios tenía ese plan, enviar a nuestros Señor salvación en esta vida y seguridad en esta vida, sino en la eternidad, porque Él es un Rey. Si bien es cierto, hermanos, no hemos sido llamados para guardar la ley a fin de ganar la salvación. Sin embargo, el pacto que Cristo ha hecho con nosotros, cuando hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, el pacto de gracia, contempla cuál tiene que ser la vida de cada uno de aquellos que son de Cristo. Debemos, por lo tanto, arrepentirnos cuando en nuestra palabra, en nuestros hechos, no vivimos conforme al Evangelio que decimos que creemos. Aún tenemos que seguir reconociendo, hermanos, la trampa del pecado está aún latente. Si bien es cierto, no nos gobierna, pero está ahí presente. Y reconocer que hay perdón y salvación en Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a mirar en nuestro corazón, que nos ayude a examinarnos y en lugar de reaccionar como lo hizo Israel como nación, podamos hacerlo como lo hizo Jacob, reconociendo que fuera de ti, lejos de ti, estamos perdidos y que solo podemos hallar salvación cuando te pedimos que tú nos salves, Señor. Te encomiendo nuestras vidas, Padre, que tu Espíritu Santo haga su obra, Señor, que constantemente lo está haciendo, de purificarnos, de formar en nosotros el carácter de Cristo, y que en la medida que tú estás haciendo eso en nosotros, podamos ir viendo, Señor, la escoria del pecado que aún ha quedado en nuestro corazón,
y podamos acudir a ti con confianza y con arrepentimiento. Te agradezco por tu palabra y oramos esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.